Bendiciones en este día. Hoy contamos con la bendición de tener al pastor Jorge Mercado, pastor de la iglesia Árbol de Vida para las Naciones. Él hoy de manera especial va a tratar con nosotros un tema, a todos aquellos hermanos que hacen parte del espacio de formación bíblica. Hoy tendremos un tema un poco controversial, un tema muy difícil en ocasiones de tratar, pero sé que en la sabiduría que Dios le ha dado al pastor Jorge, será de mucha bendición para nosotros. Pastor Jorge, el tiempo es suyo y quisiéramos hablar con usted de este tema tan importante que es el cielo y el infierno. Muchas gracias, Pastor William, por la oportunidad que me brinda de estar hoy con todos ustedes a través de este medio online. Y bueno, sí, como usted dice, este es un tema escamoso. Es un tema que a veces se vuelve un poco controversial. Y bueno, yo voy a abordarlo a través de lo que dice la palabra, lo que dice la escritura, porque es nuestro referente y es nuestro marco. Así que gracias por esta oportunidad y bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija. Y básicamente lo que usted está preguntando es si existe el cielo y si existe el infierno. Yo creo que pues, en este momento mirar qué significan ambas cosas, qué significa el cielo, qué significa el infierno. Y bueno, empecemos en orden. Empecemos por lo que tiene que ver con el cielo. Y bueno, si me preguntan si es real, el cielo es real, el infierno es real. Esa es como la versión corta. De hecho, uno va a encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, al profeta Isaías diciendo que ese lugar, el cielo, es donde el trono de Dios está. Frase que se va a repetir en el Nuevo Testamento en Hechos 7. Se repite eso que dicen en Isaías 66. Lo mismo se va a mostrar en Mateo 5, es como ese lugar. Y en muchos otros lugares de la Biblia. Entonces, Jesús, cuando resucita, uno va a encontrar a unos ángeles diciendo, ajá, y ustedes qué tanto miran, por ejemplo, en Hechos, dejen de mirar para allá, hacia las nubes, al cielo. Pero cuando pasa exactamente lo de la resurrección, en Marcos 16, hay unos ángeles que responden, él fue recibido arriba, él está sentado a la diestra de Dios. Entonces hay descripciones tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo de que hay un cielo como tal. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente. Ahora, la pregunta entonces para algunos, bueno, ¿y qué significa el cielo? ¿Qué significa? ¿Qué es ese lugar? Y bueno, vamos a ver que en las descripciones que hay es como un lugar donde está Dios. Un lugar donde se encuentra uno con Dios, donde está Él, donde hace su trono. Y a lo largo de la teología, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que ese lugar es estar con Dios, es estar con Él en el lugar donde Él esté. Ahora, es complejo porque a veces vamos a encontrar un lugar, por ejemplo, en 2 Corintios, donde Pablo nos dice, no, sí, fue arrebatado al tercer cielo. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cuántos cielos hay? Y en Efesios se habla de los lugares celestiales. Entonces tenemos que irnos un poco hacia lo que tiene que ver con la cosmovisión de ese entonces judía y la forma como él hablaba. En Efesios, los lugares celestiales se refiere a todo porque Dios está en todo, Dios abarca todo. Entonces lo que uno va a encontrar, no, sí, es que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. No, pero es que el Padre está allá, pero también van a encontrar las huestes celestiales de maldad. Entonces, en ese punto, en Efesios, es como la concepción, lo celestial abarca todo, aún lo terrenal. Pero el cielo como tal viene a ser el lugar donde habita Dios, donde vamos a encontrarnos con Él. Y en Apocalipsis termina descendiendo dice, en la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo.
pero en la forma como nosotros guardamos la esperanza, como quisiéramos decir, el cielo termina siendo el lugar donde está Dios, donde está su presencia, donde nos encontramos con Él y donde siempre habitaremos con Él. Entonces hay algunos que hablan acerca de esos niveles y que primer cielo, segundo cielo, por lo que lo dice 2 Corintios 12:2, cuando Pablo dice, es que yo conozco un hombre hace 14 años, hablando de él en tercera persona, pero realmente no podemos decir si hay tales niveles o qué, porque parece que él está usando esa figura retórica para hablarles con contundencia a los de Corinto que le estaban subestimando y decirles, ¿saben qué? Yo sí he estado ahí, yo he experimentado todo esto y he visto cosas que ni se las cuento porque ustedes no las van a aguantar. Entonces, de ahí uno podría preguntarse, bueno, ¿y dónde está el cielo entonces? ¿Dónde está ese lugar? Y uno puede, lo que puede decir por la palabra es que definitivamente es el lugar donde está Dios. ¿Y cómo podemos sacar esta teología? Por ejemplo, recordemos, Dios hizo la creación. En el principio Dios creó los cielos, la tierra, ¿cierto? Estaba desordenada, vacía, su espíritu se movía, etc. Y cuando está el Señor en el paraíso, ojo con esta palabra, ahí están, crea al hombre, se encuentran con Dios, ¿cierto? Pero van a colocar más adelante en Génesis 11, después de la caída, cuando se hace la Torre de Babel, antes de que aparezca Abraham en el siguiente capítulo, aparecen ellos diciendo, ¿saben qué? Vamos a hacer un lugar bien alto, ¿cierto? Vamos a hacerlo para que lleguemos hasta allá. Entonces, como diciendo, el cielo está como en las nubes, está ese lugar bien alto. Entonces vienen los salmos y nos van a describir, sí, es que el Señor, que es trascendente, está allá arriba, en lo alto de la tierra, en los cielos. Y hay canciones que tenemos de esos salmos, ¿cierto? Que nos habla, el Señor nos mira desde allá, desde por allá arriba. Y hay otros, por ejemplo, textos como en Juan 13, donde se ve esto de que se describe como si hubiese subido al cielo, ¿cierto? Y bajado del cielo. Y así, en otro caso, Jacob, en el Antiguo Testamento, una escalera que ángeles bajaban, subían, etcétera. Pero en fin, la descripción que uno va a encontrar del lugar del cielo, el cielo es el lugar donde está el Señor, es donde está Dios y donde nosotros tenemos la esperanza de estar con Él. Es un lugar que actualmente en este cuerpo físico no podemos estar, pero con el cuerpo glorificado estaremos siempre con Él. Y esto nos lleva en cadena a otra pregunta. Listo. Entonces, si el cielo es real, si hemos descrito cómo es el cielo, que ese es el lugar, la morada donde está Dios, en ese lugar estaremos. Hemos hablado que en su descripción no, es que a veces si hay niveles o estas cosas. Y hemos dicho, el cielo está ahí, es el lugar donde está Dios. Entonces la siguiente pregunta podría ser, ¿y cómo llego al cielo? ¿Cómo llego allá? Entonces, la forma de llegar al cielo es la forma de llegar al Padre. ¿Y cuál es la forma de llegar al Padre? A través del Hijo. Y Jesús lo dijo claro, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. De hecho, vamos a encontrar otro texto en el Nuevo Testamento donde hacer morada celestial es que el Padre habite en nosotros y nosotros habitemos en el Padre. Y de hecho, Él solo va a colocar, esta es la vida eterna también, que habitemos. Entonces, yo creo que esa sería como una forma más sencilla, Pastor William, de hablar acerca del cielo. Por lo menos ahí llevamos la primera, porque esto es complicado. Maravilloso. Bien. Maravillosa su exposición, Pastor, sobre esa realidad celestial, la realidad del cielo. Pero ¿qué podemos opinar entonces respecto del infierno? Bueno, ahí otra vez ustedes metiéndome en problemas ahí. Bueno, yo creo que así como hemos abordado el cielo, entonces deberíamos preguntarnos lo mismo. ¿Es real el infierno? Y sí, la versión corta de la respuesta es sí, es real, es real. Y yo creo que tenemos que también revisar lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros revisamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta
que en el Antiguo Testamento se tiende a describir como ese Seol. Seol, esa sería como la palabra en hebreo, y el Hades en griego, aunque también vamos a encontrar algunas palabras como las que usan en el judaísmo y en un texto del el Rico y Lázaro, lo que es Genea de fuego, para mostrar como ese lugar de tormentos. Entonces, el infierno sí es real y es un lugar de castigos, lo describe la Biblia. Es un lugar donde es como lo contrario al cielo, donde no está Dios, no está la presencia de Dios. Así como el cielo es estar siempre con Dios, eternamente con Él, en donde esté, el infierno es la separación absoluta, total de Él, la ausencia total de Dios, su gracia y su misericordia. Esa es la ausencia total de Dios. Y en este sentido, la pregunta siguiente que algunos hacen es, pero entonces, si es real, entonces, ¿cómo es el infierno? Y resulta que muchos lo describen de esa forma, así, como el lago de fuego, como el Seol, como un lugar intermedio. Pero la realidad es que no podemos decir con exactitud es de esta manera, si hace calor, si hace frío, si hay este tipo de cosas. Pero lo que nosotros debemos entender es el poder de las analogías que se muestran desde el Antiguo Testamento para decir que es un lugar de sufrimientos, tormentos y de ausencia de la presencia de Dios. Ese es el punto. El punto de todas las analogías es mostrar que es un lugar indeseable, terrorífico, donde la presencia de Dios no está. Así es el infierno. Así es, pastor. Entonces, pastor, yo no sé si usted da cuenta conmigo, yo tengo una frase que el infierno es saber que tuviste la oportunidad de estar con Dios y no rechazaste esa oportunidad, y eso hace parte de la predicación del Evangelio. Llegar a los pies de Jesús y saber que Él es nuestro camino al Padre, nuestro camino a la eternidad con Él, y el estar en ese lugar que la Biblia describe, como usted lo ha hecho de manera muy puntual, estar allí con ese pensamiento de que pude estar en presencia de Dios eternamente y no lo hice, no acepté. Creo que sería eso más fuerte que todas las descripciones que se dan del mismo infierno. No sé si usted está de acuerdo conmigo en eso. Bueno, Pastor William, de cierto sentido, claro que sí. Y usted toca dos cositas, y lo primero, quiero afirmar algo con base en lo que usted ha dicho, y es que definitivamente las descripciones en la Escritura acerca del infierno enfatizan que es un lugar donde hay sufrimiento, separación de Dios y donde se experimentan todas las torturas más feas. Y una de esas torturas va a ser, me hablaron tanto de Dios y no escuché, no hice caso, y eso va en el sentido de lo que usted dice. Pero hay otra cosa que va en el sentido de lo que usted está diciendo, y hablaba del lugar como tal. Y uno tiene que preguntarse también, listo, entonces si es real, si es un lugar de tormento, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y aquí es algo que también es complejo, porque generalmente la gente tiende a decir, no, pero es que está en el centro de la tierra, está no sé qué, está en el lugar. No sé si he escuchado eso. Sí, claro. Así es. Entonces, tienen las coordenadas exactas del infierno. Sí, que es el núcleo de la tierra donde está el magma. No. Entonces, el Antiguo Testamento utiliza esa palabra, es como el Seol. El Nuevo Testamento va a utilizar dos como Hades, ese lugar como intermedio, a que algunos dicen como donde están descansando esperando el juicio, donde esperan o el juicio o la vindicación de parte de Dios. Y la Gehenna, que es como decir ya, ese es el lugar de tormento y sufrimiento total. Entonces, tanto la palabra Seol, que se utiliza en hebreo en el Antiguo Testamento, y Hades, que se utiliza en el Nuevo Testamento, entonces hablan como ese lugar donde están los muertos esperando el juicio, donde están esperando el juicio o la vindicación de parte de Dios. Y el otro término, Gehenna, es
cuando ya quiere ver el castigo para esos que han muerto en el pecado, los que han muerto separados de Dios y ahí permanecen. Eso puede confirmarlo en Marcos 9:43. Entonces, para muchos, esto no, el infierno está ubicado en el centro de la tierra, sale de algunos textos que pueden tomar y también de tradiciones, en el caso del judaísmo, en el caso también de otras religiones, pero algunos utilizan, por ejemplo, esa analogía del Señor que utiliza el rico y Lázaro, ¿cierto? Entonces otra, cuando Jesús habla en Lucas 10, tú Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Pero eso es una figura literaria donde se utiliza lo más alto y lo más bajo para decir, hey, tu caída va a ser grande porque tuviste un orgullo gigantesco, entonces vas a ser humillada al extremo. Entonces a veces piensan que no, es que físicamente está bien arriba y el otro bien abajo. No, eso es como una metáfora que están utilizando, bueno, como un recurso. Entonces, uno tiene que entender eso, exactamente. No tenemos idea, pero lo que sí podemos decir es un lugar totalmente separado. Se habla como es un lago de fuego, se habla como es un lago de azufre, se habla como es un lugar de tormento, donde el gusano nunca muere, y así, tantos textos, Apocalipsis, 2 de Pedro 3, etcétera. Vamos a encontrarlo. Y yo creo que seguido a esto, pastor, algunos preguntan, bueno, ¿y quién es el que reina ahí? ¿Quién es el dueño del infierno? Y mucha gente habla, no, es que es Satanás y sus ángeles que van a todo. Pero resulta que ese lugar está hecho para ellos también, para que ellos sean destruidos, separados y atormentados. Entonces, Dios es el que es soberano sobre todo y es el dueño de todo. Y a veces nosotros tenemos que revisar las cosas en las que hemos creído y mirar de dónde vienen. Por ejemplo, no podemos negar que no sé si han leído la Divina Comedia de Dante Alighieri, y de ahí muchos de esos conceptos del infierno que son bien erróneos se han venido hasta esta época. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto. El diablo no es el dueño ni el gobernante. Quien es dueño de todo es Dios. Él es dueño de todo. De hecho, es que en algún momento el Señor Jesús dice, ¿sabes? No teman a los que pueden matar el cuerpo y después no pueden hacer nada. Témanle a quien después que se ha quitado la vida tiene poder de arrojar a alguien al infierno. ¡Wow! Esto es otra cosa, ¿cierto? ¿Y quién tiene las llaves de las muertes y el Hades? ¿Y quién termina venciendo la muerte al final en Apocalipsis? ¿Y la segunda muerte cuál es? Entonces yo creo que hay que ver esas cosas. Dios es el que está en control, ¿cierto? Entonces... Excelente. Excelente, Pastor Jorge, esa forma que usted nos transmite hoy sobre la realidad del cielo y del infierno, conceptos que debemos tener muy claros como iglesia, pues entendemos que la iglesia cristiana tiene una cosmovisión bíblica sobre estos dos lugares, a diferencia de otras religiones, ¿cierto? Que también tienen su manera de ver la eternidad y lo que será la vida después de la muerte. Pero en ese mismo orden de idea, Pastor Jorge, entendiendo la realidad de que el cielo y el infierno son reales, lugares que geográficamente no podemos decir que están aquí o están allá, pero sabemos a través de la Biblia que es una realidad. Yo quisiera hacerle una pregunta, a ver qué me dice usted. ¿Hay personas actualmente en el cielo y en el infierno? Wow, es una muy buena pregunta. Y bueno, yo quisiera, para ir como conectando con lo anterior, partir de algo, porque algunas personas también preguntan, bueno, si ya sabemos que el infierno es real, ¿cómo es, cierto, lugar de tormentos? ¿Dónde está? No sabemos. No sabemos si centro de la tierra o qué lugar, pero un lugar separado de Dios. Sabemos ya que Satanás no es el amo, sino que es Dios. Entonces, para llegar al punto que usted pregunta, habría que ver algo. Y es que, ¿quiénes están ahora mismo? Algunas personas narran, por ejemplo, el ejemplo de Jesús
cuando no, es que Jesús descendió hasta el mismo infierno. Y yo creo que ahí uno tiene que revisar algunas cositas. Por ejemplo, esa expresión viene desde el credo de los apóstoles, que dice, sí, Jesús descendió al infierno. Y bueno, algunas escrituras, algunas narran eso. Y bueno, yo hice ahora rato una precisión en lo que tenía que ver con el infierno, con las palabras que se usan. Y si nos vamos en ese sentido, la palabra que se está usando, ¿cierto? Para esa muerte, Seol, y la otra Hades, como lugares temporales, Hades en griego, que en griego es que se escribe en el Nuevo Testamento, en ese caso sería como el lugar donde están en espera del juicio o la vindicación, de la salvación ya plena. Entonces pareciera que lo que quiere decir el texto que dice que Jesús descendió es como fue a ese lugar donde las personas están en espera, para decirle, sí, si era yo el que ustedes estaban esperando, y así que los vindico. Y ustedes y a los otros, ustedes fueron los que me rechazaron, bueno, ustedes van a terminar en el tormento final. Ya la otra palabra que tú utilizas como lago de fuego, Gehenna, que es la otra palabra. Entonces yo creo que ahí hay que hacer alguna precisión para ir hablando. Hay textos como Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, cuando habla así Pablo quiere dar consuelo a otro y le dice, no, ellos están descansando. Ellos están descansando, cuando quiere hablar de darle aliento a los que ya han partido con el Señor porque han sufrido por causa del Evangelio, y le dice, sí, mire, lloren, pero no lloren como los que no tienen esperanza. Si ustedes creen que el Señor resucitó, ellos también resucitarán, ¿cierto? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la palabra que se utiliza muchas veces para muertos en este momento, los que hablan de Cristo, los que murieron en Cristo, los que duermen. Y esa es una palabra que se utiliza muchísimo, los que duermen. Y pareciera ser que la claridad con eso que usted está preguntando es que en este momento pareciera que las personas están esperando el juicio. No hay mucha claridad con respecto a esto, pero pareciera que ahora mismo las personas están esperando el juicio final o están esperando la vindicación del Señor para estar en el cielo, y parece que en el infierno estuvieran, según algunos textos de Apocalipsis, encadenados, están los ángeles, ¿cierto? Y que parece que luego, según dependiendo la corriente de interpretación teológica, escatológica, será liberado Satanás. Otras dicen que ya está liberado y que estábamos pasando por tribulación, etc. Entonces, en este momento, para responder quién está, no podría decirlo con mucha seguridad, pero los textos que yo conozco, lo que muestran es que la gente está durmiendo esperando el juicio para condenación o la resurrección para vindicación, y estar siempre en la presencia de Dios, en el cielo. Entonces a esto habría que agregarle una cosita más, y es, ¿quiénes van al infierno? Así como respondimos, ¿quiénes van al cielo? Van al infierno aquellos que rechazan la salvación. Y en sentido lo que usted decía ahora rato, Pastor William, en esos que van a terminar arrepintiéndose diciendo, pero ¿cómo rechacé? Bueno, entonces los que van son aquellos que definitivamente dejaron a Dios, abandonaron totalmente el nombre de Dios, rechazaron a Jesús. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El texto en Juan dice que tienen la vida los que lo han recibido, pero los que no ya han sido condenados. Entonces esto es de eternidad, de vida o muerte, de cielo o infierno, por así decirlo. Bueno, eso es lo que puedo decir hasta este momento. Sí, quizás, Pastor Jorge, solo para ampliar un poco lo que usted nos acaba de transmitir, entendemos que dentro de la teología cristiana hay diferentes posturas sobre diversos temas, y sé que con respecto a la pregunta que le hice anteriormente de si hay personas en el cielo o en el infierno, también hay diferentes posturas. Usted nos plantea hoy que al entender de los versículos que usted nos transmite y ha estudiado, ambas personas están dormidas, como lo habla la Biblia de manera, usando un eufemismo, la persona muerta, o sea, está dormida esperando
ese tiempo. Pero creo yo, para de pronto dar aliento a los que nos escuchan, que si están o no están en el infierno, en el cielo actualmente, la Biblia habla muy claramente de que el Señor nos guiará aún hasta después de la muerte y que nuestra vida está en sus manos. Así que si partimos de esta tierra el día de mañana, tener la certeza de que estaremos con Él. Enseguida, 500 años después, 1000 años después, cual sea la fecha, lo importante es que vamos a estar con Él. Sí, pastor. No lo seguimos a Él, no aceptamos su señorío y su pastoreo en nuestra vida, obviamente vamos a estar alejados y excluidos de su presencia. Amén. Mire, hay una de las cosas que puede también ayudar, por ejemplo, es que en estos tiempos, yo no sé, yo sobre todo lo recuerdo en los años 90, en los años 80, 90 y bueno, parte del 2000. Ahora no lo oigo tanto, pero o no le presto tanta atención. Es cuando decían, no, es que no he escuchado, pastor, el testimonio de que subieron al cielo, ¿cierto? O ese libro, El cielo es real. O el otro, 90 minutos en el cielo. O el testimonio de la chica que fue al infierno y vio al cantante de pop más famoso, a Jackson. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado de que Dios puede hacer algo así. Sí puede, claro que sí, Él es todopoderoso. Pero nosotros tenemos que confiar en lo que dice la palabra. Nosotros no necesitamos buscar revelaciones de que alguien fue al infierno para que venga a avisar y esto. Ahí tenemos al famoso Rico y Lázaro, donde se muestra. Es que ni que llegue Moisés, ni que venga Abraham, ni que vengan todos los más grandes, ustedes van a creerles. Entonces no se trata de esto, la palabra es clara. Se trata de conocer a Jesús y al poder de su resurrección. Entonces, esto de si es real o no, pero es que en 2 Corintios, otra vez volviendo a Pablo, lo hizo. Isaías, que tuvo esa experiencia, ¿cierto? En el capítulo 6 y todas esas cosas. Vale, Dios puede hacerla. Dios puede mostrar. Juan en el Apocalipsis subió, eso es increíble, y vio gente en el cielo, a los que estaban muertos. Eso aparece literalmente, gente a los que estaban esperando la vindicación y ya aparecen en el cielo. Y perdonen que tenga que meter estas cosas, que se pueda escuchar contradictorio, pero literalmente en Apocalipsis hay gente en el cielo y son los mártires. Esa podría ser la respuesta a esto que estamos hablando. Pero aparecen los mártires, pero no se nos dice quiénes están en el infierno, ni más nada. Y esta es la manera de Juan responder y decirle a los demás, porque en Pablo esos mártires están descansando, durmiendo, esperando la vindicación, pero en Juan esos mártires ya están allá arriba y están hablándole y quejándose delante del Señor, esperando también la vindicación. Y aquí no hay contradicción, tenemos que entender los géneros literarios y las formas como ellos están tratando de comunicar la esperanza a las personas. Ya el día que venga el Señor sabremos ya todo. Por ahora, descansemos en Él, descansemos y disfrutemos estar en su presencia. Excelente, Pastor Jorge, maravilloso hasta ahora su exposición. Pero quiero hacerle una preguntita más y de pronto será... Otro lío. Lo he escuchado citar mucho sobre el rico y Lázaro. ¿Qué opina usted al respecto? Porque muchos toman ese texto también para decir, bueno, efectivamente estaba Lázaro en el cielo, en el seno de Abraham, y allá estaba el rico atormentado. ¿Qué opina usted sobre este texto? Bien, ese texto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el 31. Y bueno, es un texto interesante que nos dice, no, es que había un hombre rico que vestía muy bien, ahí utilizan la palabra púrpura, lino fino. La cuestión es que vivía muy bien y comía súper bien, y sus comidas no eran cualquier cosa, eran banquetes espléndidos, según Reina Valera. Pero había otro que era un mendigo, nombre Lázaro, un nombre que ya conocemos de un amigo de Jesús, pero no es este. Y ese Lázaro estaba hasta lleno de llagas y vivía a la puerta esperando las sobras del otro. Él quería saciarse con lo que caía de la mesa del rico,
Y decía que hasta los perros, o sea, la cosa era tan fea que este hombre, los perros le lamían la llaga. Pero resulta que un día ambos murieron, porque la muerte le llega a todos. Entonces, cuando ambos murieron, yo supongo con la sepultura de Lázaro no se nos dice cómo fue ni la otra, simplemente se nos dice que ambos fueron sepultados. Pero aquí viene lo bueno, el versículo 22 dice que cuando el mendigo murió, fue elevado por ángeles, llevado por ángeles al seno de Abraham, y ojo con eso, pero murió el rico y fue sepultado. Entonces, y en el Hades, este hombre alzó sus ojos. En el Hades, como esa palabra que se utiliza, es el lugar donde están esperando el juicio final o la vindicación, sería el seno de Abraham, y todos dos ubicados como en el centro de la tierra, según el judaísmo. Y la cuestión aquí de usar todas estas descripciones para hablar de eso, está en un contexto donde ya Jesús ha venido hablando, por lo menos desde el capítulo anterior, de la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y del hijo pródigo, ¿cierto? Los que se gozan cuando aparece alguien o llega al reino de Dios, esos son del reino de Dios. Y ahora viene enseguida en el 16 lo que tiene que ver con el mayordomo infiel, lo que él hace, empieza a vender las cosas, pero en medio de todo, y bueno, eso al final termina alabando y dice, ve, qué cosa, este hombre fue perspicaz. Pero el final de todo esto y el contexto nos quiere llevar a mostrar una metáfora que independientemente de cómo hayas vivido tu vida, de cómo hayas tenido riqueza o pobreza, sino si tú has llevado una vida piadosa, si tú has vivido como aquellos que se han encontrado con el Señor del redil, esos permanecen. Pero el poder más grande de la analogía viene porque menciona a Abraham, el padre, es el padre de todo ello, el que consideran como el más top, y le va a decir a Abraham, ¿sabes? Tú recibiste de todo lo bueno en la vida, Lázaro no recibió nada, tú recibiste como consolación en la tierra, aquí va a recibir consolación, pero tú vas a ser atormentado por testarudo, por orgulloso, por no reconocer. En el fondo, entonces, si recuerdan el capítulo anterior 15 que le está hablando de las parábolas de los perdidos y todo eso, va a recaer como un énfasis para mostrar que definitivamente esos que estaban perdidos, pero que fueron encontrados y que tal vez han sufrido, han pasado muy mal, que han tenido todo, esos que se han encontrado ya trascendiendo con Jesús, que encuentran a Jesús, esos vivirán siempre con Él, esos estarán con Él, los otros irán a un lugar de tormento. La cuestión aquí es que muchos utilizan literalmente esto, y aunque tiene que ver por muchos conceptos del judaísmo, que hay un cielo, que hay un seno de Abraham, estaba en el centro de la tierra, y un infierno también allá. Y bueno, también el judaísmo tiene como unas capas para decir, no, es que hay diferencias según la Mishnah entre el que estafó y entre el que mató. Entonces van a decir, ese lugar como temporal donde van a ser juzgados esperando, ahí van a estar en ese lugar. Pero esto que debemos ver es que eso está utilizando es una analogía para otro énfasis, no para decir y afirmar que hay un seno de Abraham que está ubicado en tal lugar o hay un infierno que está ubicado en tal lugar. Lo que sí quiere decir es que habrá un lugar de castigo, un infierno donde sufrirán el tormento, y habrá un cielo, un lugar donde, como había puesto, el seno de Abraham, donde recibirán consolación. Pero aquí el énfasis no es decir que está en el centro de la tierra, está en este lugar, sino es mostrar lo que va a pasar con los que realmente están perdidos, que en el caso anterior los fariseos, que le cayó a ellos todo eso, y a los que rehusaron, a los maestros de la ley, a toda esa gente, pero a los que
se dejaron encontrar por la gracia y la misericordia de Dios, por Jesús, esos estarán en lugar de consolación eterna. Entonces, en resumen, esta analogía del rico y Lázaro, esto que utiliza, no lo utiliza para decir que queda exactamente en ese lugar y ahí está esto y lo otro. Simplemente lo que está diciendo es para enfatizar un lugar de consolación y un lugar de sufrimiento, un lugar donde unos verán la perdición y otros encontrarán como la bendición, la bienaventuranza de estar bien. Entonces, eso es lo que podría decir hasta ese momento, hasta este momento. Pastor Jorge, bueno, sí le entiendo, tratando Ujú. de resumir toda la idea que usted nos ha transmitido sobre este texto de Lucas 16, el 19 al 31. Sería entonces una comparación de lo que será la realidad futura, tanto para los seguidores del Señor como para aquellos que no le siguen. Es lo que más o menos nos da a entender usted. Sí, recordando algo que tiene que ver mucho con la tradición del judaísmo. Entonces, a ellos le era muy fácil entender eso de esa forma. Y bueno, al final, como les digo, ya un día Dios nos revelará todo. Aquí yo no puedo afirmar que esta es la última palabra y esto. Le estoy hablando del entendimiento que tengo de las escrituras y bueno, también mirando un panorama más amplio de lo que dice el judaísmo, lo que dice el cristianismo, aún el catolicismo, mirando varias cosas. Entonces, lo que puedo decir en este momento, eso es una analogía que se utiliza no para decir que que por ahí queda un infierno y un paraíso, sino más bien es para hablar de la bendición de los que serán consolados porque pudieron encontrarse con Dios y la maldición, destrucción y sufrimiento de los que se han separado y se han negado y han negado a Dios. Entonces es eso, una metáfora muy fuerte. Excelente, pastor, por eso. Y bueno, su acercamiento al texto es un acercamiento muy práctico, genuino y que nos ayuda a nosotros a entender más sobre este relato. Pastor, dos preguntitas últimas, si me permite. Bueno. Una sería, ¿qué opina usted de algunos teólogos que dicen que estamos viviendo un infierno y que las injusticias producto del pecado son infierno? ¿Eso es cierto o qué, qué opina usted al respecto de eso? Ok, bueno, yo creo que tal vez lo que entiendo es que lo están diciendo como también como una metáfora muy fuerte. Así como el infierno simboliza sufrimiento, destrucción, si metafóricamente traemos eso para usarlo en unas oraciones, para nuestra retórica o para comunicar una idea, entonces va a ser una buena metáfora para decirle a las personas, miren, es que todo esto lo que estamos viviendo son como infiernos, estas injusticias productos del pecado. Pero como les decía en el otro sentido, sí es real el cielo, sí es el real el infierno. Hoy no tenemos la separación total de Dios, así que no podemos asegurar que esto es el infierno, porque el infierno es el lugar de tormento donde todos los que han rechazado a Dios, todos los que han negado a Jesús, ahí permanecerán, con Satanás y sus demonios, ahí permanecerán. Entonces, en sentido metafórico, creo que es una analogía muy fuerte, es un símil muy fuerte para decirle, hey, todas estas realidades que vivimos son infiernos, pero el infierno, como les digo, existe y es real y será ese lugar, es ese lugar de tormento donde permanecerán eternamente sin consolación y absolutamente separados de Dios y en sufrimiento. Entonces creo que lo que ellos lo dicen es de forma metafórica para persuadir al público o a su auditorio. Okay. ¿Y la otra? Ok, pastor. Pastor, bueno, para ir finalizando, ya usted nos ha explicado de manera magistral sobre el cielo y el infierno, el texto de Lucas y demás. Pero una preguntita sería, ¿para qué nos sirve eso? Saber de que hay un cielo y un infierno, porque bueno, puede quedar aquí en la mente, pero ¿de qué, para qué nos sirve? ¿En qué nos beneficia el saber que existen estas dos realidades que están expresas en la Biblia de manera muy clara? Ok, yo creo que eh,
necesitamos saber lo que dice la palabra. Yo creo que en términos de lo que dice la Biblia, menciona cielo, menciona infierno, menciona lugar de tormento, fuego, lago de fuego, azufre, etcétera, menciona moradas celestiales, menciona estar con Él, menciona vida eterna, cosas que podemos también relacionar. Entonces yo creo que nos puede servir en un presente para tener esperanza de que todas las cosas que fueron arruinadas por el pecado, en Jesús podemos tener esa certeza de que serán restauradas, de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, bien como lo expresa un himno y como lo expresa Apocalipsis. Y es necesario conocer esto para vivir con esperanza, pero también saber que esa esperanza ya empezó desde que somos reconciliados y empezamos a vivir nuestra vida eterna con Él desde ahora. Nos sirve como esperanza para saber que esta tierra es pasajera y los dolores son pasajeros. Entonces podemos mirar que este trasegar de esta tierra no es la eternidad, ya no es lo último, no es lo definitivo, no. Lo último definitivo es cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra. Y saber del infierno nos sirve para recordar la realidad del pecado. No sé si alguna vez le ha pasado, que ha sentido que cuando uno peca se siente sucio, atormentado, desconsolado, lejos de Dios, ve a Dios lejos. Entonces, de esa misma manera nos sirve para saber que habrá un lugar peor que cualquiera de los sufrimientos que hemos vivido y que allá estarán los que rechazan a Dios, los que rechazan a Jesús, los que rechazan tener esa esperanza eterna de estar con Él. Y nos sirve también para poder llamarnos la atención que necesitamos predicar, comunicar el mensaje de las buenas nuevas, de reconciliación. No hay mejor cosa que hacer de la tierra un cielo, comunicando el mensaje de la salvación para que los que sienten que la tierra es un infierno puedan sobrellevarla y vivir con esperanza como si desde ya estuvieran en el cielo. Excelente, pastor. Magnífico, magnífico. Gracias por permitirnos reunirnos a través de la virtualidad y estar juntos y poder usted compartir a la iglesia este tema. Sé que algunas cosas de pronto por cuestiones de tiempo no pueden ser expuestas de manera más amplia, pero sé que lo que usted nos ha traído hoy de parte del Señor será de mucha bendición para nuestras vidas, y me quedo mucho con esto último que usted acaba de decir, porque la verdad del Evangelio también tiene esta realidad del cielo y del infierno, pero no es ponerlo de pronto de esa manera como quizás usted lo experimentó muchos años atrás, esa manera como amenazante de si no buscas de Dios te vas a ir para el infierno. Creo que esa no es la intención propia del lugar ni de la realidad del infierno. Lo que Dios nos llama es siempre a restaurarnos y a estar con Él, sí, a que todo eso que se dañó en Edén se restaure nuevamente gracias a alguien que vino y murió y pagó el precio por nuestros pecados, sí, y ese fue Jesús. Así que el Evangelio nos ayuda también a conectar esa realidad del cielo y del infierno y exponerlo de una manera centrada en la persona de Jesús, como aquel Jesús que tiene las llaves para llevarnos al cielo, pero como aquel Jesús también que si rechazamos, permitirá que nuestra vida vaya a ese lugar de tormento, el cual, según lo que usted nos decía ahorita, no está preparado para nosotros, está preparado para Satanás y sus demonios. Yo siempre he dicho que si alguien quiere ir allá a ese lugar de tormento, como la Biblia lo dice, irá de infiltrado, irá de sobra, porque ese lugar no fue preparado para el ser humano. Para el ser humano fue preparada la eternidad con Dios. Pastor Jorge, muchísimas gracias. Gracias por su exposición y sé que será de mucha bendición para todos nosotros lo que usted hoy nos ha expuesto. Muchas gracias, Pastor William, a toda la iglesia por extender esta invitación. La verdad que amo compartir y disfrutar con ustedes. La verdad que
Y bueno, espero ya pronto presencial un día de esto, así sea para visitar, charlar o comer algo. Así es, excelente. Acá con los brazos abiertos, acá esta es su casa, usted hace parte de la familia, de la comunidad acá en Clemencia, una comunidad que quiere ser sal y luz en medio de Clemencia, así que acá le esperamos con los brazos abiertos a usted y a toda su familia para poder compartir. Muchas gracias, Pastor Jorge. Bendiciones, pastor. Nos vemos.